Tema 2. Proceso de fundición de metales y de formado. Procedimiento de moldeo. En forma general, los procesos de transformación de los polímeros son los que participan en la conversión de los gránulos o polvos a productos de uso. Tipos de moldes. Moldeo por inyección. El moldeo por inyección de plástico es el proceso de fundir gránulos de plástico, polímeros termoestables o termoplásticos, que cuando están lo suficientemente fundidos se inyectan a presión en la cavidad de un molde, que rellenan y solidifican para crear el producto final. Moldeo por conformado. El moldeo por compresión es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido en un molde abierto, al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material reticule y adopte definitivamente la forma deseada. El molde por compresión es una de las técnicas en la cual la materia prima en forma de polvo es introducida en un molde calefaccionado a una temperatura entre 140 grados y 160 grados y sometida a una elevada presión. Molde por soplado. El molde por soplado es un proceso por medio del cual se produce objetos de plástico hueco, como botellas. Es un proceso semicontinuo que incluye dos pasos: la extrusión de polímero fundido a través de un dado especial con un perfil tubular llamado parizo y el inflado de este tubo en un molde del cual toma la forma final, el polímero extruido. Diseño y conformación de molde. El molde es una cavidad que tiene la forma geométrica de la pieza que se va a fundir. Una vez definidos los requerimientos de la pieza, se puede analizar los principios del diseño de molde, incluyendo la selección de material del molde. Bueno, en el diseño de moldes hay que considerar las siguientes variables: volumen y el peso de la fundición, sistema de alimentación que permita el llenado del molde de la manera más rápida y uniforme posible. Procesos de conformados de materiales. Proceso de forjado. Involucra la aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de fluencia del metal. En este proceso de formado se comprime el material entre dos dados para que tome la forma deseada. Proceso de estampado. El estampado o estampación es un tipo de proceso de fabricación por el cual se somete un metal a una carga de compresión entre dos moldes. Proceso de acuñado. La operación llamada acuñado equivale en cierta forma a la forja a presión, pero se realiza en frío, debido a la resistencia mucho más alta a la ductilidad reducida abajo de la temperatura de recristalización. Proceso de extracción. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Proceso de laminado. El laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercida por un juego de rodillos que giran apretando la pieza. Proceso de estirado. El proceso de conformado por deformación plástica en el que se estira una barra o varilla de metal con el objetivo de reducir su sección. Proceso de trefilado. El trefilado es la elaboración de alambre mediante el estiramiento de una barra en frío. Los materiales más comunes en el trefilado son el acero, el aluminio y el cobre. Proceso de troquelado. El proceso de troquelado es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollándose entre un punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado, ya que este último solo disminuye el tamaño de las láminas sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada a la pieza recortadas. Proceso de embutido. El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego procesionándola hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada a la lámina.
Proceso de doblado. El doblado de metales es la deformación de la lámina alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos si son mayores a 90 grados, cerrados menores a 90 o rectos durante la operación. Las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en comprensión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina. Proceso de cizallado. El proceso de cizallado es una operación de corte de lámina que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes. Proceso de punzonado. El punzonado es una operación mecánica que consiste en perforar corte cerrado una lámina metálica por medio de un corte o deformación sin arranque de viruta. Proceso de barrenado. Un barrenado es un dispositivo o herramienta utilizado para realizar agujeros o pozos cilíndricos, extrayendo el material sólido perforado.